Buen día, queridos hermanos, hermanas. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo 23 de mayo, día de la Santísima Trinidad. Es una solemnidad que celebramos el día de hoy, después de celebrar Pentecostés, una de las tres personas de la Trinidad la semana pasada, eh, la llegada del Espíritu Santo. Hoy, en este que sería el inicio de la semana 8, la semana octava de tiempo ordinario, la iniciamos con esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Entre paréntesis, nuestra arquidiócesis, el arzobispo Rogelio Cabrera pidió que hoy se hiciera una misa especial por las elecciones. Ya el próximo 2 de junio estaremos en las urnas. No se nos olvide, tenemos que ir a cumplir como ciudadanos. Así nos los pide también el Señor, solamente que hay que orar mucho para poder ejercer bien nuestro derecho al voto. Y es un momento muy importante para el país, por eso el arzobispo ha querido que todas las iglesias al mismo tiempo estemos orando. Entonces hoy, no importa si tú no puedas ir, es a la 1:30 en todas las iglesias, se supone. En algunas, por algunas circunstancias se cambia, pero en fin, lo importante es que hoy, en la misa que tú vayas, le pidas mucho al Señor que el Espíritu Santo que recibimos nos ayude a tomar una buena decisión en estas elecciones. Pero bueno, aquí no es para hablar de política, vamos a hablar de este misterio de la Trinidad. Tampoco vamos a hablar mucho porque es eso, un misterio. El misterio de la encarnación, a lo mejor nosotros lo podemos entender más porque vimos a Jesús. Digo, nosotros no lo vimos en vida en aquel momento, pero la humanidad vio a Jesús encarnado en la Virgen María. Podemos creer en el misterio de la transubstanciación por fe, porque sentimos la presencia de Cristo en la Eucaristía. El misterio de la Trinidad es más difícil, tres personas y una sola. Ese hasta que estemos en el reino de los cielos, hasta que Dios nos permita estar con Él, lo vamos a entender a la perfección. Por eso es tan conocido la historia de San Agustín, que tuvo un sueño en el que veía a un niño en la playa que hacía un hoyo y luego con una tina iba y traía agua y la ponía en el hoyo y le dice, San Agustín, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy llenando, trayendo el agua del océano para meterlo en este hoyo. Y le dice, ¿no estás viendo que es inútil? Entre más lo pongas, el agua se sume y ya no lo vas a poder llenar. Y le dice el niño, igual de inútil es que trates de comprender un misterio tan grande como el de la Trinidad. No hay que comprenderlo con la mente. Nosotros en nuestra vida, de hecho, iniciamos siempre que haces tú la señal de la cruz. A lo mejor ni cuenta te das, pero estás invocando a la Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a entrar de lleno con las lecturas, porque traen mucho que meditar. La primera lectura es el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 32 al 34 y del 39 al 40. Aquí nos presenta tres cosas, tres mensajes muy importantes. Uno, lo que le llama el Papa Francisco, lo que se ha llamado últimamente la memoria agradecida. O sea, saber recordar. Dice aquí, Moisés le dijo a su pueblo, pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta. O sea, todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Yo les insisto mucho, no las olvides, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida desde que naciste, lo que ha hecho en tu matrimonio, lo que ha hecho en tu familia, y platícaselo a tus hijos, que tus hijos sepan, para que tengan esa memoria agradecida y cuando estén titubeando, recordar que tienen un Dios poderoso que los ha ayudado a salir de situaciones difíciles y que ha dado muestras grandes. La segunda enseñanza que nos da esta primera lectura es que a diferencia de otros dioses, que el hombre busca a su Dios para pedirle que lo proteja, aquí es Dios el que nos busca a nosotros. Dios es el que toma la iniciativa. Por supuesto que nosotros, al buscarnos Dios, siembra en nosotros esa necesidad también de buscarlo, pero Él nos primerea, como dice el Papa Francisco. Él tiene la iniciativa de buscarnos y de rodearnos con su amor. Y el otro punto que es crítico en estos tiempos es el del cumplimiento de los mandamientos. Por un lado, porque un mandamiento lo vemos como una imposición. Y por otro lado, porque hoy en día hay muchos cursos de liderazgo. Todo el mundo quiere aprender a ser líder, pero no hay cursos que te lleven a ser un buen seguidor.
Y es tan importante porque líderes no puede haber muchos, seguidores somos todos. Y debemos de saber seguir. Y para seguir, para ser un verdadero seguidor, hay que saber obedecer. Y los mandamientos, aquí nos dice el autor sagrado, los mandamientos no son una carga, como lo dicen otras partes. Los mandamientos son los que te van a dar la verdadera felicidad, el cumplir los mandamientos. Por eso termina diciendo, reconoce pues y graba en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar para siempre. Perdón, entonces ahí está la clave, mis hermanos. Los mandamientos no son una carga, los mandamientos son para nuestro bien. Entonces, son los que nos dan la verdadera felicidad. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8 versículos del 44 al 17, también nos da cuatro enseñanzas muy importantes. La primera, y eso tiene que ver, ya aquí empieza a verse esa Trinidad, porque dice, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea, nosotros, un verdadero hijo de Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu que hemos recibido en nuestros corazones. Y lo más hermoso es que no es un espíritu de temor, no es un espíritu de esclavitud. Dice, no han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos. Y en virtud de que somos hijos, somos coherederos del reino de los cielos. Entonces, ese es muy importante. Nosotros tenemos un espíritu personal. Cuando Dios creó a Adán, sopló sobre él y le dio el espíritu de vida. Pero ese espíritu fue, con la llegada del pecado original, nos deja marcados. Por eso nacemos con esa mancha del pecado original. Y por eso fue necesario que a través del bautismo recibiéramos este Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos va a dar la libertad y la felicidad. Dice el mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, aúna con nuestro propio espíritu. Nosotros desde que nacemos tenemos el espíritu de vida, porque ese es el que nos permite vivir o nos permite sobrevivir. Mucha gente vive amargada, vive porque no se deja guiar por el espíritu, vive siempre enojada, viven en el pecado mortal, no viven, simplemente están sobreviviendo. Pero los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice Romanos 5:5. Esos somos verdaderos hijos de Dios, que nos lleva ya no a sobrevivir, sino a vivir en la felicidad. Aún a pesar de las adversidades, porque esas siempre van a existir. Nuestra fragilidad también nos hace que nuestro cuerpo frágil se enferme y tengamos dolor, además de dolores y sufrimientos de los problemas y de las adversidades. Pero a pesar de eso, nosotros no perdemos nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque sufrir con Cristo es sufrir con dignidad y es tener esa fortaleza que llevó a Cristo a cumplir su misión aún en el sufrimiento. Incluso dice San Pablo, alcanzando la perfección a través del sufrimiento. Dice aquí, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Una persona que sufre con Cristo es una persona que sufre con dignidad y que puede alcanzar la felicidad y la vida eterna. Una persona que sufre sin Cristo es una persona que se amarga y que ve ese dolor como una carga que no le permite ser feliz. Y entramos ya en el Evangelio con Mateo capítulo 28 versículos del 16 al 20. Fíjense, desde lo primero que dice en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, los 11. ¿Por qué? Porque ya no son 12. La iglesia ya estaba fracturada. Somos una iglesia enferma porque está compuesta por personas imperfectas. Nuestra iglesia es perfecta, es santa, porque está Cristo. Él es el que la santifica. Nosotros tenemos que tener esa conciencia y esa claridad de que nosotros necesitamos a Cristo para ver. Y por eso aquí los apóstoles presentan lo que en psicología le llaman la ambivalencia. Dice, subieron al monte en el que Jesús los había citado. Dice, al ver a Jesús, se postraron. ¿Qué significa que se postran? Que lo reconocen como su Dios. Postrarse es reconocerlo como Dios. Pero dice, aunque algunos titubeaban, ¿por qué titubeas? Ese sentimiento de ambivalencia.
que me lleva a tener dos sentimientos contrarios. La claridad nos lleva a la congruencia, la ambivalencia nos lleva a la incongruencia. Y entonces nosotros tenemos que reconocer a ese Dios, fíjese, de la Trinidad, tenemos que reconocer que tenemos a un Dios Padre, a un Dios todopoderoso, a un Dios para el cual no hay nada imposible. Dice en Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Entonces, eso es importante reconocerlo porque nosotros sí nos sentimos incapacitados de vencer algunas cosas, pero sabiendo que Dios está con nosotros, podemos seguir adelante. Y luego Jesús les da una tarea importante a ellos que también es importante para nosotros. Deja claro ese poder grande que Dios Padre tiene, deja claro que Él también lo tiene. Dice, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es el Todopoderoso. Nosotros a veces esa Trinidad la dividimos y le otorgamos poderes especiales a cada uno de ellos. Y decimos, Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor y Dios Espíritu Santo es el Santificador. Pero mis hermanos, las acciones de Dios son completas en cada uno de ellos. La acción del Padre es acción del Hijo y es acción del Espíritu Santo. Por eso les decía al principio, ese es el misterio que es difícil entender con nuestra mente. Por eso las acciones de Dios, yo me acuerdo cuando estudiábamos, las llamaban acciones teándricas. Es muy diferente cuando tú recuerdas el Día de la Independencia aquí en México, por ejemplo, recordamos cuando lucharon para vencer la esclavitud, pues esa lucha quedó en el pasado y hoy podemos seguir siendo esclavos. De hecho, hay muchos lugares en que sigue habiendo esclavitud porque las acciones del hombre no repercuten de la misma manera en el futuro, se quedaron en el pasado. En cambio, las acciones de Dios son teándricas porque son acciones que se hicieron en el pasado, pero que siguen influenciando el presente y que seguirán influenciando el futuro. No dejan de impactar nuestra vida. Por eso el Señor les dice, me ha sido dotado el poder del cielo y la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está todavía más directa la Trinidad que Jesús quiere que tengamos siempre presentes. Y a nosotros también nos envía no a enseñar a todas las naciones, pero a la nación pequeña que tienes en tu casa, que es tu familia. Le estás enseñando a tus hijos. Como decía la primera lectura, les platicas todo lo que Dios ha hecho en tu vida a través del pasado, todo lo que Dios ha hecho en tu familia. O sea, nosotros tenemos que hacer discípulos, como dice aquí, primero en nuestra familia. Nuestros hijos deben de ser discípulos del Señor, pero si nosotros no somos discípulos, si nosotros no les damos enseñanza, no les damos testimonio, ¿cómo queremos que ellos lo sean? Por eso dice, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. O sea, eso también, enseñarles que el cumplimiento de los mandamientos es el que los va a dar la felicidad. Y así como tú les prohíbes, les das mandatos de que no metan el dedo en la luz, de que no se atraviesen la calle, de que no se suban. O sea, son mandatos que les das, son órdenes que les das que nacen del amor, porque te preocupas por ellos, porque no quieres que sufran daño. Esos son los mandamientos que nacen del amor para que cuando el Señor te dice no mates, no robes, no mientas, o sea, no son imposiciones, porque hasta eso Dios te da la libertad de cumplirlos o no cumplirlo. Son nacidos del amor porque Él quiere que seas feliz, Él quiere que vivas a plenitud. Y Él sabe que para nosotros es muy difícil a veces cumplirlo por nuestra cabeza tonta que tenemos. Por eso cuando le dicen a Jesús, ¿es lícito divorciarse? Y Jesús dice, ¿qué les dice Moisés? Dice, no, pues Moisés sí nos permite dar un acta de divorcio a nuestras mujeres. Y Jesús les dice, Moisés se los ha permitido por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. Nosotros esa dureza del corazón es la que nos hace a veces no obedecer a Dios. Dice San Pablo, hay una fuerza en mí que me lleva a hacer lo que no quiero y no me permite hacer lo que sí quiero. Entonces Dios, el Señor, sabiendo de esa dificultad, por eso termina diciendo, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué hermoso, mi hermano. Dios está contigo, no estás solo ni en el dolor, ni en el sufrimiento, ni en la prueba. Dios está contigo. Y no solamente eso, el Espíritu Santo está en tu corazón desde el bautismo. Pero no solamente eso, dice el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, mi Padre y yo entraremos en ti y haremos de ti nuestra morada. ¿Qué significa, mi hermano? Que si ya en el bautismo tienes el Espíritu Santo en tu corazón,
que si Dios, que Cristo te dice que estará todos los días y toca tu puerta, que si le abres el Padre y Él entrarán en tu corazón, quiere decir que nosotros somos morada de esa Santísima Trinidad. Tenemos lo necesario para ser felices. No nos falta nada. Nada más que nosotros creemos que la felicidad nos la va a dar el mundo, que teniendo dinero, que teniendo poder, que esté viviendo cómodamente, eso no te da la felicidad. Eso te da alegría, eso te da placeres temporales. La verdadera felicidad está en tu corazón, porque ahí está la Santísima Trinidad. Ánimo y recuerda, cada vez que tú hagas esto, estás invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo un tesoro en nuestro corazón que tenemos los católicos y no somos conscientes de eso. Dios quiere que seas feliz y por eso te da todo lo necesario para hacerlo. Vas a enfrentar tribulaciones, por supuesto. Se te van a morir seres queridos, te vas a quedar a veces sin trabajo, vas a tener problemas con tus familias, con tus hijos. Todos tenemos eso, pero eso no nos debe de quitar la felicidad. Por eso te recomiendo esta oración que yo hago prácticamente todos los días y que te la pido que tú también la hagas. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada sin que tú y yo juntos no podamos superar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.